Bien, vamos a dar comienzo con la materia de psicopatología, una materia anual del segundo curso del grado de psicología. Empezamos por el capítulo 1. Seguramente esta parte de la historia de la psicopatología, los antecedentes y demás, creo que no entraban, pero voy a leerla igualmente para darle un poco de contexto al libro. Vale, capítulo 1. Historia de la psicopatología. Introducción. Nos vamos por aquí. La psicopatología sigue siendo hoy una ciencia relativamente joven. A pesar de ello, un análisis histórico permite constatar como muchas teorías, modelos y procedimientos técnicos hoy vigentes tienen una larga historia que conectan el pensamiento actual con creencias y sistemas de pensamiento preexistentes, muchos de los cuales tienen sus raíces en acontecimientos fortuitos, ideologías culturales y descubrimientos accidentales, pero también en innovaciones brillantes y creativas. El interés en nosotros mismos, en nuestras debilidades y en nuestros logros siempre ha sido inherente a la curiosidad humana, incluso antes de que cualquier registro del pensamiento humano se redactara en forma escrita. Es muy probable que los humanos se hicieran preguntas fundamentales sobre ellos mismos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus conductas o sus relaciones con los demás, del mismo modo que se las hicieron sobre el funcionamiento de los astros y de su mundo inmediato. No es por tanto de extrañar que ya desde sus mismos orígenes el interés por el funcionamiento de la mente y el comportamiento humano y sus alteraciones se hallaran bajo la influencia de dos formas diferentes de abordar la realidad, que aun a riesgo de simplificar, podemos catalogar como la espiritual, que incluye la moralista y la religiosa, y luego la natural, en la que se incluye las que hoy denominaríamos perspectivas filosóficas y científicas. Esa dualidad de abordajes entre la visión espiritual y la naturalista de las psicopatologías ha estado presente desde el inicio mismo de las especulaciones sobre ellas y ha marcado el desarrollo de los conocimientos, hasta el punto de que aún hoy encontramos señales claras de ello. El estigma que desafortunadamente sigue marcando a las personas con trastornos mentales, a pesar de los avances científicos, es seguramente un ejemplo palmario de lo que queremos decir. Las ideas de posesión demoníaca o divina, según los casos, la locura como privación de la razón, entendida esta como la esencia misma del ser humano, ha convivido durante siglos con la búsqueda de explicaciones filosófico-científicas naturales, lo que complica sobremanera la tarea de llevar a cabo una síntesis histórica de la psicopatología. Durante siglos, ambas visiones fueron complementarias, en parte porque resultaba muy difícil diferenciarlas, pero a medida que avanzaba el conocimiento científico, el enfrentamiento entre ambas se hizo inevitable. Y paralelamente, las aproximaciones filosóficas y científicas se irán distanciando cada vez más, con un predominio progresivo de la segunda, que alcanzará su máxima expresión con el surgimiento de las nuevas ciencias, la psicología entre ellas, a final del siglo XIX. No obstante, es preciso destacar que el desarrollo histórico de los conocimientos sobre las psicopatologías corre paralelo al desarrollo de la medicina, y sólo confluirá con el desarrollo de la psicología a finales del siglo XIX, y sobre todo en el primer tercio del siglo XX. En definitiva, el camino hacia el presente es cualquier cosa menos una línea simple y recta, vamos. Más bien es el producto de líneas en parte desconocidas del desarrollo histórico, movimientos a menudo sujetos a confusiones y malentendidos de nuestro pasado remoto, y a la implicación con valores y costumbres de los que sólo podemos ser parcialmente conscientes. En este sentido, debemos reconocer que la historia de cualquier disciplina está siempre sujeta a sesgos de interpretación, y la historia de la psicopatología no podía ser menos. Como señalan Maher y Moer en el 2014, iba a decir 1214, los historiadores de la psicopatología se plantean responder básicamente a tres interrogantes. ¿Cuándo definirán las sociedades del pasado un comportamiento como patológico? ¿Cuáles eran sus creencias sobre los orígenes o las causas de esos comportamientos? ¿Y cómo se trataba a las personas que los presentaban? Los intentos para responder a estas preguntas están sujetos a sesgos debido, en parte, o a la escasez o falta de precisión de las fuentes documentales. Un ejemplo de ello es lo que se ha dado en llamar el enfoque Whig de la historia,
es decir, la creencia de que a lo largo de la historia hemos ido adquiriendo un conocimiento cada vez mayor de los problemas mentales y de su tratamiento más adecuado. Estas falsas expectativas generaron percepciones que a su vez dan lugar a mitos que se documentan en ocasiones como hechos. Otro de los peligros que conlleva la elaboración de la historia de una ciencia como psicopatología es el presentismo, es decir, estudiar el pasado en atención al presente. Las consecuencias de este enfoque son anacronismos, distorsión, falsa interpretación, analogías engañosas, pérdida de contexto, simplificación del proceso. El mayor peligro del presentismo es que deja de lado los contextos social, cultural, político y económico en los que se enmarcan los conceptos sobre lo psicopatológico de las diferentes épocas históricas. Sin embargo, las psicopatologías dependen en gran medida de lo que el grupo social de referencia considera adecuado y adaptativo según los condicionantes del contexto. Por tanto, es una empresa poco fructífera intentar comprender los conceptos implicados en el ámbito de la psicopatología atendiendo solo a lo que en apariencia son exclusivos de su objeto de estudio. En suma, si queremos abordar la historia de la psicopatología, debemos entender el contexto cultural de cada época histórica y ser conscientes de las limitaciones que tenemos para ello, que entre otras hace referencia tanto a la escasez de fuentes documentales de determinados momentos históricos, como a los sesgos de interpretación a los que ha estado sujeto el estudio de la historia de la psicopatología. El recorrido histórico que a continuación presentamos es deudor del reconocimiento de estas limitaciones. Vale, lo que vimos antes del presentismo nos lo enmarcan en un cuadro con el concepto en sí, presentismo, estudiar el pasado en atención al presente en términos de análisis histórico. La mayor limitación es dejar de lado los contextos social, cultural, político y económico, en las que se enmarcarían los conceptos de las diferentes épocas históricas. Vale, vamos a mirar ahora en el punto 2 los antecedentes conceptuales. Como hemos dicho, los conceptos sobre la locura no surgen como ningún concepto sobre la naturaleza humana, al margen de una determinada visión del mundo. Y esto significa que los conceptos no son neutros. No es lo mismo decir que la causa de la locura es la posesión demoníaca, o simplemente que la locura es una forma de posesión, o que es una enfermedad, o que es un comportamiento anormal, o una actividad cognitiva desviada y anómala. Detrás de cada uno de esos términos se oculta un complejo entramado de propósitos que casi siempre tienen como finalidad última establecer algún tipo de puente entre las creencias, lo que serían los prejuicios, dominantes en un momento dado, y algunos pocos hechos. El cambio de unos a otros prejuicios se produce, algunas veces, merced a la comprensión o incluso al descubrimiento de hechos nuevos y diferentes. Pero esto no es lo habitual. Lo más común es que el cambio se produzca más bien por la concurrencia de, o la construcción de, explicaciones más compatibles con el momento social y cultural. Si la sociedad idealiza o valora, positivamente un modo determinado de ser, de sentir, de pensar o de comportarse, la ausencia de los valores implícitos en esos modos e incluso su puesta en entredicho será probablemente considerada como impropia e inadecuada para la imagen dominante de persona. La consecuencia de ello es obvia. Las imágenes que una sociedad o un grupo humano dominante posean acerca de lo que es verdaderamente humano y por extensión de lo normal y ajustado a derecho serán imperativos inescapables a la hora de construir las imágenes de lo psicopatológico. A. Las civilizaciones griega y romana. Aunque la mayor parte de los textos sobre historia de la psicopatología sitúan en la civilización griega los orígenes de nuestra concepción actual sobre los trastornos mentales, como señala Mora, lo que denominamos civilización occidental tuvo su comienzo en diversas áreas de las regiones que hoy conocemos como Oriente Medio, por ejemplo Babilonia, y Extremo Oriente, por ejemplo la India y China. Culturas entre las que se produjeron constantes relaciones e influencias mutuas. La civilización griega, por tanto, contaba con un amplio legado cultural procedente de otras culturas con las que estuvo en contacto. Milon y Simonsen, en 2010, recuerdan que el antiguo imperio babilónico constituye el fundamento de pensamiento filosófico para la mayoría de las naciones mediterráneas. De hecho, muchas de las tradiciones de pensamiento presentes en las culturas griega y romana se pueden remontar a ideas generadas inicialmente en esa civilización.
No obstante, la contribución de la civilización griega a la síntesis y desarrollo de las aportaciones de distintas culturas justifican en cierta medida el calificativo de cuna de la civilización. Vale. En los primeros períodos de la civilización griega, la locura se consideraba un castigo divino, un signo de culpa por transgresiones mayores o menores. La cólera de los dioses enviaba espíritus malignos personificados en las diosas Lisa y Manía, que poseían al enfermo. El tratamiento buscaba combatir la locura mediante diversos ritos expiatorios que eliminarán las impurezas. Los sacerdotes mediaban en las oraciones de una persona enferma para asegurar su curación en los templos dedicados al dios de la medicina. Asclepios, Esculapio para los romanos, pero en este caso es de los griegos, ubicados en entornos pacíficos y atractivos, estos templos se establecieron para alentar a los pacientes a creer que había buenas razones para querer recuperarse. Entre los procedimientos de lo que pudiera considerarse como tratamientos se incluiría una dieta equilibrada, masaje diario, sueño tranquilo, sugerencias sacerdotales y baños tibios. A medida que el culto a Asclepios se extendió por todo el imperio griego, se erigieron numerosos templos en las principales ciudades de la cuenca del Mediterráneo, incluida Roma, en el 300 a.C. No obstante, también es en esa época cuando muy lentamente comienza a gestarse lo que más tarde dará lugar a un cambio fundamental en la forma de abordar el estudio de las psicopatologías. Para algunos pensadores griegos, los agentes externos e invisibles ya no podían servir como base lógica para una comprensión genuina de los fenómenos mentalmente problemáticos. Para abordarlos comenzaron a plantear la necesidad de comprender cómo y por qué estos fenómenos se expresaban en el mundo natural, alejándose así de lo sobrenatural y místico. Esta transición fue liderada por una serie de pensadores en el siglo VI y V a.C., entre los que destacan Tales de Mileto, Pitágoras, Alcmeo de Crotona, Empédocles. Tales de Mileto alejó del foco del misticismo las psicopatologías al reconocer que eran eventos naturales y que en consecuencia debían abordarse desde una perspectiva científica. Por su parte, Pitágoras reafirmó la importancia de identificar los principios científicos subyacentes que pudieran explicar todas las formas de comportamiento humano. Fue uno de los primeros filósofos en afirmar que el cerebro era el órgano del intelecto humano, pero también la fuente de las perturbaciones mentales. Adoptó la noción de los humores biológicos, líquidos corporales naturales, y postuló el concepto de temperamento emocional para ayudar a descodificar los orígenes de pasiones y comportamientos aberrantes. Los principios matemáticos de equilibrio y relación le sirvieron para explicar las variaciones en los estilos caracterológicos humanos, por ejemplo, los grados de humedad o sequedad, la proporción de frío o calor, de tal manera que los equilibrios y desequilibrios entre los fundamentos humorales explicarían si la salud o la enfermedad estaban presentes. Alcmeón de Crotona, discípulo aventajado de Pitágoras, centró su interés en el estudio de la naturaleza humana, y especialmente las funciones de los sentidos. Anticipó la idea de que los conductos, los nervios de los sentidos, confluyen en el cerebro, situando también en este órgano el centro de la razón y el alma. Como sus antecesores, también anticipó el trabajo de Empédocles e Hipócrates, que pensaba que la salud requería un equilibrio entre los componentes esenciales de la vida, frialdad versus calor, humedad versus sequedad, y así sucesivamente. De hecho, la noción de elementos fundamentales en equilibrio se convirtió en el tema central en el trabajo de los filósofos pitagóricos. Empédocles también adoptó el modelo homeostático de Pitágoras y Alcmeón. Si bien lo más significativo fue su propuesta de que los elementos básicos de la vida, el fuego, tierra, aire y agua, interactuaban con otros dos principios, amor versus conflicto. Empédocles hizo hincapié en que el equilibrio entre los cuatro elementos podría complicarse si se combinaban de forma complementaria o contraria. El amor y el conflicto representaban expresiones humanas de procesos magnéticos más elementales, como la atracción y la repulsión. Todos los elementos humores se podían combinar, pero Empédocles postuló que la fuerza de atracción, amor, probablemente produciría una unidad armónica, mientras que la repulsión, conflicto, prepararía el escenario para el colapso personal o social. Estas y otras influencias llegaron a Hipócrates, cuyas ideas y concepciones inauguran lo que se denomina la medicina occidental. Nacido en la isla de Kos, el centro de una antigua escuela de medicina,
Era hijo de un sacerdote Esculapio, de quien adquirió las primeras lecciones de medicina y cuya filosofía seguiría en sus propios esfuerzos terapéuticos futuros. Heredero de la tradición de su padre y de los conceptos humorales de Pitágoras y Empédocles, con Hipócrates los trastornos mentales progresaron desde el ámbito mítico y mágico, y los enfoques terapéuticos demonológicos de una época anterior a una de observación clínica cuidadosa y teorización inductiva. Sintetizó los elementos prácticos y compasivos del culto a Esculapio con las propuestas más biologicistas de Pitágoras, combinando estos elementos para elaborar los procesos mentales y sus desequilibrios a una ciencia clínica. El trabajo de Hipócrates puso de relieve una visión naturalista en la que la fuente de todos los trastornos, tanto mentales como físicos, debía buscarse dentro del paciente y no en los fenómenos espirituales. Asumiendo las propuestas de sus antecesores, Hipócrates enfatizó que el cerebro era el centro primario del pensamiento, la inteligencia y las emociones. Es sólo del cerebro de donde surgen los placeres, las alegrías y risas, así como los dolores, las penas y las lágrimas. En esta misma fuente, lo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira terror y trae insomnio, errores inoportunos, ansiedad sin sentido, distracción y otros actos contrarios a las formas habituales de la persona. Todos estos fenómenos provienen del cerebro cuando no es saludable, es decir, cuando existe un desequilibrio entre lo que es la calor y el frío, o entre la humedad y la sequedad. En consecuencia, con este planteamiento sugirió que lo que hoy denominamos trastornos y enfermedades mentales se debían a causas y procesos naturales, al igual que las enfermedades físicas. Con ello, la idea de locura iba a experimentar un cambio radical, pues pasaba de ser considerada como una maldición o imposición divina a conceptualizarse como una enfermedad. Como dijo Marshall, los dioses griegos no eran para Hipócrates ni menos sagrados ni menos verdaderos o reales que para sus antecesores y coetáneos. La diferencia estaba en que para Hipócrates los dioses de la enfermedad estaban sujetos a las leyes naturales, y era misión del médico descubrirlas. Así, Hipócrates consideraba, por ejemplo, que la epilepsia no era más divina ni más sagrada que otras enfermedades, sino que, como el resto de ellas, tenía una causa natural. Además, las leyes naturales que postulaba se centraban en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, y el necesario equilibrio entre ellos para el mantenimiento de la salud. Cuando se producía un desequilibrio en estos fluidos, ya fuera por influencias externas como la alimentación o los problemas familiares, ya por factores internos como la herencia, se producía la enfermedad. Hipócrates también identificó 4 temperamentos básicos: el colérico, el melancólico y el sanguíneo, y el flemático, que corresponderían respectivamente a excesos en bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Vale, lo dejamos por aquí para hacer así una pequeña introducción de este aspecto histórico de la materia. En el siguiente vídeo seguiré hasta que acabemos el tema. Seguramente parte de este tema no entre, simplemente supongo por lo que vi en la guía de estudiantes, pero como aún no está puesta la del siguiente año, no creo que cambien, pero por si acaso, pues lo vamos haciendo así. Simplemente es para leerlo como una introducción. Hay muchos profesores que te dicen que lo leas, que no entra a lo mejor en el examen, pero que te sirve como contexto. Entonces simplemente os lo voy leyendo, porque aún no comenzó el curso ni nada, entonces por ir haciendo alguna cosilla. Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.